Una eficiente gestión empresarial es fundamental para lograr un funcionamiento eficaz dentro de cualquier organización. Acompaña a Andrés Rosales e invitados en un diálogo sobre gestión de negocios, análisis y pensamiento estratégico. Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos aquí en Ibero Radio Torreón para una edición más de nuestro programa Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico. Mi nombre es Andrés Rosales Valdés, conductor de este programa, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, un gran amigo, un compañero de trabajo, al maestro Juan Manuel Borjón Valencia, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, y aprovechando que estamos próximos a cerrar el primer trimestre de este año 2023, pues queremos hacer un corte y queremos ver cuáles son las perspectivas económicas para este año 2023, cómo esperamos los siguientes trimestres y cómo vamos a cerrar. Y para eso vamos a charlar con nuestro amigo, con Juan Manuel Borjón. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Contento de estar aquí. Gracias. Pues entremos directo al tema, Juan Manuel. ¿Cómo ves tú las perspectivas económicas para en este cierre de este primer trimestre? ¿Cómo ves el resto del año? Mira, si nos vamos a lo que se esperaba desde un inicio, creo que no estamos tan mal, pero sí ha habido algún ajuste. Las perspectivas para este año rondaban, del crecimiento económico específicamente en México, rondaban entre un 0.8 y un 2.4%. Obviamente las perspectivas más alentadoras son las del gobierno, ¿verdad? Así es. Sin embargo, haciendo un punto intermedio, como le hacen algunos analistas, bueno, pues podíamos haber fijado un crecimiento económico de 1.6. Sin embargo, la encuesta de Citibanamex ya la redujo a 1.1. ¿Ves? Entonces la está situando en 1.1 este dato del crecimiento económico en México. ¿Cómo se ve? No se ve tan mal y pudiera incluso a lo mejor hasta mejorar un poquito. Y te explico rápido por qué. Porque uno de los motores del crecimiento económico es precisamente la industria manufacturera y particularmente la de exportación. Y si sabemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, más del 80% de nuestras exportaciones van hacia allá, pues esperaríamos que ante un escenario económico global de desaceleración que se preveía antes del inicio de este año, pues hubiéramos esperado que también Estados Unidos le afectara. Y de hecho las perspectivas económicas de Estados Unidos no eran tan alentadoras. Sin embargo, y lo comentábamos antes del inicio del programa, pues ahí va. Así es. O sea, con todo y que las tasas de interés de la Fed han estado pegando en algunos sectores, propiamente el sector bancario, como hemos visto con la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos, a la actividad económica no le ha afectado tanto. Entonces, pudiera ser que del 1.1 pudiéramos estar en 1.2, 1.3. Mucha gente piensa que 1.1, el punto 1, pues es muy poquito, pero ya viendo el tamaño de la economía, pues es mucho dinero que es del que se habla, ¿no? Entonces, pudiera ser algo interesante para México. Y como cada año vemos los presupuestos y las estimaciones iniciales altas, un poco más optimistas, quizá dándole un impulso también a la economía, alguna seguridad al inversionista, pero conforme van arrancando los meses y sobre todo este primer trimestre, que es muy importante para ver cómo se va a desarrollar el resto del año, pues también van bajando estos indicadores, ¿no? Así es. Dependemos mucho de Estados Unidos, Juan Manuel. Sí. Decimos siempre, nosotros, a Estados Unidos le da una gripa y a nosotros nos da una pulmonía, ¿verdad? Ha sido como la cantaleta de siempre, el meme, ¿verdad? ¿Cómo es? Estados Unidos creíamos que iba a caer en una recesión, ya lo decíamos ahorita, pero la fuerza laboral sigue trabajando. ¿Cómo eso nos va a afectar en México? ¿Cómo el tipo de cambio que estamos viendo una recuperación, si tiene que ver con Estados Unidos, si tiene que ver con Ucrania, si tiene que ver con otro comportamiento? Porque finalmente el gobierno pues está colgando la medalla de eso y pues de una baja inflación respecto a cómo venía comportándose en los meses pasados, el año pasado específicamente. Fíjate, acabas de tocar varios puntos. Uno, y voy a empezar por el último, el de la inflación. La inflación en México cerró el año pasado en 7.82%. Es decir, los precios crecieron 7.82% en todo el año pasado.
es un dato malo, es un dato que realmente pensábamos o el gobierno nos hacía creer que íbamos a la baja cuando en realidad el dato iba hacia arriba. De ahí se explica que las tasas de interés que maneja el Banco de México hayan estado también a la alza. Y esto me lleva al punto del tipo de cambio. Al tratar Banco de México de combatir la inflación, obviamente de la manera en la que sabemos que lo hace, que es con las tasas de interés, es decir, haciendo más atractiva la inversión y quitando la inversión monetaria y quitando dinero de la economía para que la gente no consuma y entonces bajen los precios o se detenga el crecimiento de los precios. Esto ha provocado que vengan inversionistas extranjeros a México, el famoso inversionista golondrino que le llaman, que se llamaba hace muchos años, ¿verdad? Que viene, invierte su dinero en México. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están altas. Entonces dice, oye, pues de ganarme el 2%, el 3% en Estados Unidos, a ganarme aquí el 11.5, el 11.7 en México, pues mejor me llevo mi dinero a México. ¿Qué es lo que está pasando? Esto, además de el aumento en las remesas, otra medalla que se cuelga el gobierno mexicano, que realmente no tiene nada que ver con la actividad económica en México, pues lo que está haciendo es que está inundando al país de dólares y al haber una sobreoferta, ¿qué pasa con el precio? Pues baja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo en realidad con el tipo de cambio. Y ya nos vamos a la al tercer punto que tocaste, que es la desaceleración en Estados Unidos. Fíjate que los datos de empleo, por ejemplo, en Estados Unidos han salido bastante buenos. Incluso la venta de casas sí se ha bajado la venta de casas, que es otro indicador que los norteamericanos buscan mucho para esta cuestión de las estimaciones de la economía. Sí han bajado, pero no como se esperaba. ¿Ves? Entonces, el empleo sigue fuerte, las ventas de casas sí bajan, pero no bajan en la proporción que se esperaba. Eso significa que nuestro vecino país del norte sigue con una actividad económica bastante interesante, bastante fuerte. Sí, obviamente tiene una desaceleración, pero no en la medida en la que se esperaba. Entonces, eso puede ayudar a que las exportaciones mexicanas sigan con este ritmo de crecimiento aunado a la parte del nearshoring, ¿sí? La relocalización de empresas que va a traer más inversión a México, aún a pesar de todo lo que estamos viviendo en México, inseguridad, ¿cómo se llama? Y todo este tipo de cuestiones, sistemas de salud deficientes, sí, todo esto. La migración. Una cosa es la inversión, una cosa es el dinero y otra cosa son este tipo de cuestiones. Mucha gente pensaríamos, incluso yo pensaría que son variables que sí pueden afectar la inversión. Nos estamos dando cuenta que en realidad sí afectan, pero no en la medida en la que esperábamos. Yo creo que el orden económico internacional se está reconformando. Las economías cada vez dependen menos de altibajos externos, y lo estamos viendo con Estados Unidos, que esperábamos una crisis muy fuerte, y finalmente, creo afortunadamente también para nuestro país, para México, no se está dando, ¿no? Y eso creo que nos ayuda, y esta relocalización de las empresas creo que se estaba dando a nivel que quizá no era tan rimbombante como lo es Tesla, o como fue el anuncio de esta empresa que se va a ubicar en Monterrey, que va a traer pues muchísima inversión en el país, ¿no? Creo que otro factor, Juan Manuel, y también lo platicábamos ahorita, tiene que ver la economía de guerra con el conflicto en Ucrania, okay, donde Estados Unidos pues también le está metiendo muchísimos dólares a este conflicto, pero por otro lado también el gigante asiático. ¿Cómo juega? ¿En qué papel está ahorita? Tampoco está en una situación económica boyante China, y eso nos está impactando. Yo no quisiera utilizar el verbo afectar, sino más bien cómo nos está impactando positiva y negativamente estos dos eventos internacionales. Mira, sobre todo el efecto de la guerra en Ucrania se vio el año pasado con la inflación. Teníamos una inflación que le llamamos en la economía importada, una inflación por falta de productos, ¿verdad? Primero fue el caso de China con el cierre de puertos por la política contra el COVID que opera el gobierno chino. Entonces cierra los puertos y entonces hay una falta de mercancía, ¿no? a nivel mundial. Y luego viene el efecto de la guerra de Ucrania que impacta
de manera negativa a la oferta de productos, principalmente cereales, gas, petróleo, etcétera, todo este tipo de todos estos productos que de alguna manera también el efecto nos llega a México. Entonces era una inflación importada por este efecto guerra. Sin embargo, pues el efecto guerra empieza a ir desapareciendo, aunque el conflicto aún continúa. Pues el efecto guerra, si tú lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ha ido a la baja. O sea, ya no tienen ese efecto que esta invasión de Rusia a Ucrania pegó al principio del año pasado. Ya digamos que las inflaciones ya van siendo más domésticas, ya no son tan, ya no dependen tanto de esta situación. Por un lado. Por otro lado, lo que comentas de China. Sí, China tiene un problema ahorita, un problema que quisiéramos tener. Su economía apenas va a crecer el 5.1%, apenas. Entonces, es un problema que quisiéramos tener nosotros, ¿verdad? Pero bueno, cuando ves el tamaño de la economía, del mercado doméstico chino, pues sí te das cuenta que es muy poco lo que va a crecer China. China debería crecer mínimamente a niveles del 7-8%. Que es como venía creciendo en años anteriores. Exactamente, así es. Pero también sabemos que parte del crecimiento chino se debía a las exportaciones. Hoy esas exportaciones ya no están siendo el motor de crecimiento en China. Sin embargo, China tiene un mercado doméstico muy grande, muy importante. Son 1.500 millones de personas. Entonces lo están ya tratando de aprovechar ellos para poder tener este crecimiento del 5.1%. ¿Cómo nos impacta a nosotros? Pues nosotros tenemos una relación comercial con China que, si bien es cierto, no es nuestro principal socio comercial, ni lo va a ser, como mucha gente a lo mejor pensaría. Este acercamiento que está teniendo el presidente López Obrador con China, por ejemplo, pues nunca lo va a hacer simplemente por la lejanía. O sea, nosotros estamos pegados a Estados Unidos y dependemos en gran medida de lo que los estadounidenses nos compran. Entonces, sí nos impacta, pero te diría que el impacto no es tan grande por ese lado de la economía. ¿Cómo nos va a impactar o cómo nos va a beneficiar? Pues esta forma de ver la economía de China ahora hacia adentro por esta cuestión del COVID le está permitiendo a México atraer las inversiones, lo que llamamos el famoso nearshoring, la relocalización de empresas de manufactura. Están viniendo a México precisamente por la cercanía con los Estados Unidos. Entonces, esta localización de Tesla en Monterrey, por ejemplo, tan famosa, pues obviamente es como la puerta de entrada de más empresas, de más inversiones que van a venir a México. Entonces, oye, si Tesla se puso en México, pues algo bueno debe tener ese país, además de la cercanía, ¿verdad? Y este polo de desarrollo que tenemos en el norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, incluido Tamaulipas. El tema Tamaulipas pasa más por otra cuestión, que es la violencia que tú comentabas, la inseguridad. Pero lo que es Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, incluido hasta Durango, que está manejando una paz social que se puede ver, que se puede sentir, pues es importante para las empresas que están viendo precisamente esta relocalización, ¿verdad? De decir, oye, me salgo de China porque ya no quiero tener ese problema de que el desabasto de productos. Entonces me acerco además a una fuente importante de materias primas como es en Latinoamérica. Pongo mis plantas en México, acerco la materia prima ahí y el producto terminado lo tengo muy cerca, entonces bajo aprovecho costos. Algunas de las bondades del TIMEC, del Tratado de Libre Comercio. Exacto. Que en algunas cuestiones va a tener ahí bondades para las empresas que se establezcan aquí en México. Pues simplemente los productos que ¿cómo se llama? Que tengan estos, ahí se me fue la palabra, el origen. El origen, sí, que tengan esta parte de origen que pide el TEMEC para los productos que se elaboran en Canadá, Estados Unidos y México, pues obviamente van a tener, como tú dices, las bondades, ¿no? Cero pago de aranceles o aranceles muy bajos. Sí, por eso tan importante hace 4 años esta renegociación y también la negociación que se hizo con Europa. Esto es a nivel macro, Juan Manuel. Hablamos de estos problemas, de estas situaciones que se dan en la economía internacional, que nos afectan nacionalmente, pero a nivel micro, ¿qué riesgos tenemos? ¿Qué se ve en la pequeña, en la mediana empresa, que quizás sea la más débil en cuanto a toda esta política interna de
del país en cuanto a las cuestiones salariales, en cuanto a la política monetaria, la política financiera, y desde luego, pues bueno, lo macro, cómo nos impacta a nivel micro, ¿verdad? Ok. Mira, yo el principal peligro que veo para este tipo de empresas es el cómo van ellos a tomar, cómo piensan subirse a la ola. Sí, porque esta atracción de inversión hacia México es importante, pero aquí estas micro y pequeñas empresas, ¿qué servicios, qué pueden aportar para estas empresas? Y es algo bien interesante. Mira, estamos armando un panel para el próximo martes 18 de abril aquí en la Ibero, y precisamente estamos invitando a esta cuestión de la cadena de proveeduría de servicios que pueden ayudar en esta cuestión del nearshoring, de las nuevas empresas que pueden venir en este caso lo queremos ver en la cuestión de la laguna de Coahuila, ¿verdad? Cómo este efecto va a impactar, y tú bien dices, en las empresas pequeñas. Principalmente es eso, o sea, tienen la capacidad, pueden llegar a desarrollar esa capacidad para poder proveer de servicios y de incluso de materiales, alguna parte de la producción, etcétera, a estas nuevas empresas. Yo creo que esa es la parte medular. Tendríamos que ver si realmente estamos preparados. Yo creo que en algunos sectores sí, principalmente la automotriz, el de autopartes, el de la industria agroalimentaria, principalmente en la laguna. Incluso todavía me atrevería a decir que todavía hay algunos remanentes de la industria textil, ¿sí? Pero pues sí tendríamos que hacer un análisis hacia adentro de cómo nos va a impactar la llegada de estas inversiones aquí a la laguna. Obviamente, sabemos que la laguna también, hablando por ejemplo, de inflación, siempre mantiene niveles de inflación muy elevados. Creo que es de las ciudades grandes de 1 millón de habitantes o más, bueno, regiones, tomando en cuenta Gómez Lerdo, zona que mayor inflación tienen a nivel nacional. Entonces, obviamente, el traer más inversiones, el que venga más gente a la laguna por esta atracción de empresas, le va a impactar. ¿Cómo? Pues obviamente vamos a tener otra vez esta cuestión de la inflación, pero también estamos viendo pues que también están cayendo otro tipo de empresas, como famosa Costco, que todo el mundo ya estaba esperando. Bueno, es un beneficio también. O sea, ahora sí que todo se conjuga. Y tendríamos que ver también la parte de las tasas de interés, cómo le afecta a la gente, etcétera. O sea, creo que es interesante el panorama en específico para los micro pequeños y para nosotros en particular. Así es, cómo subirse al barco, pero también luego cómo aprovechar algunos incentivos gubernamentales, ¿no? que existan, cómo agruparse también por medio de las cámaras, porque el 85% de las empresas del país son medianas y pequeñas empresas, que muchas de ellas son las que hacen grandes a estas grandes empresas, vaya la redundancia, ¿no? Y son proveedores de ellas. Hoy en día tenemos más de 14 proveedores de Tesla de la planta de Austin, que seguramente serán esos 14 más otros tantos que se sumen de empresas que sean proveedores de Tesla ahora en Coahuila o en Nuevo León, en este corredor de Ramos Arizpe hasta la laguna, Catarina. Hasta Chihuahua probablemente llegue el impacto, ¿verdad? Así es. Nos fuimos de lo macro a lo micro. Ahorita ya hablabas un poquito más del bolsillo. ¿Cómo le va a impactar al bolsillo de la gente toda esta situación? ¿Cómo le viene impactando? ¿Qué es tiempo de ahorrar? ¿Es tiempo de gastar? ¿Es tiempo de invertir? Es tiempo de estar tranquilos, porque mira, si quieres, o sea, yo sobre todo la parte del crédito es la que yo diría que cuidáramos mucho, porque las tasas de interés están muy altas. Básicamente es eso, cuiden, que se cuide la parte del crédito, que no se gaste de más, que no se tome el crédito como un ingreso extra, porque no lo es, sobre todo las tarjetas de crédito. Sí, que si vas a comprar un carro, una casa, que pienses bien, que analices bien qué tasa de interés te están cobrando, y en base a eso, pues hacer tu previsión y tu presupuesto. Yo creo que eso es lo más importante, cuidar ahorita la parte del crédito. Hay que ser prudentes, Así hay es. que ser cautos, hay que
siempre tener un ahorro, hay que prever que la situación puede cambiar, sobre todo no hay memoria en la parte financiera, económica, y en cualquier momento nos puede dar un cambio de timón, ¿verdad? Es correcto. Pues hay que ser prudentes, esa es la recomendación. Pues yo quiero aprovechar para antes de terminar esta edición de nuestro programa Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico, para hacer un comercial. Estamos en esta semana, recién se autorizó el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Torreón, en el cual estaremos hablando parte de lo que hoy tocamos en este tema, en este programa, analizando los salarios, pero no solamente como un ingreso económico aislado, sino todo lo que tiene que ver con calidad de vida, con el bienestar de quien percibe una remuneración económica mediante un salario y todas las prestaciones económicas y no económicas que están alrededor del salario. Lo que queremos es hacer investigación, hacer análisis, hacer estudios, hacer publicaciones, difundir para poner el tema de calidad de vida a través del Observatorio de Salarios en la agenda empresarial de La Laguna, en la agenda política, el poder proponer opciones para las empresas, para la propia universidad y desde luego también el tener injerencia en la política pública, ¿no? Pronto estarán sabiendo más de este Observatorio de Salarios, del cual Juan Manuel también forma parte, un servidor también, y un conjunto de académicos y académicas de tiempo y asignatura que estaremos colaborando en este observatorio y que pronto dedicaremos un programa para hablarles más a profundidad de este nuevo Observatorio de Salarios. Pues Juan Manuel, ¿algo que quieras agregar para finalizar? Pues nada más recalcar lo que comentaste ahorita, lo de la prudencia, invitarlos a que estén pendientes del Observatorio de Salarios, como mencionas, y también pues el martes 18 de abril tendremos un panel precisamente hablando sobre lo que es el nearshoring y el impacto que pueda tener aquí en La Laguna. Tendremos tres invitados bastante que conocen del tema, uno por parte del área financiera económica, otro por parte de la industria, otro por parte de la proveeduría de servicios, una moderadora especial, una exalumna de la Ibero, y pues va a estar interesante. Será el martes 18 de abril a las 9:30, por ahí próximamente les haremos llegar el flyer y toda la información. Pues ahí está la invitación, no se lo pierdan, hay bastante información. Este otro evento nos puede dar otra perspectiva pues diferente de este tema de la economía y qué podemos hacer. Por lo pronto la recomendación es ser prudentes. Así es. Pues muchísimas gracias, esto fue Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico. Tuvimos como invitado especial al maestro Juan Manuel Borjón Valencia, coordinador de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Una eficiente gestión empresarial es fundamental para lograr un funcionamiento eficaz dentro de cualquier organización. Acompaña a Andrés Rosales e invitados en un diálogo sobre gestión de negocios, análisis y pensamiento estratégico.